Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a comenzar una nueva serie en el canal, y lo vamos a hacer con una de mis aventuras favoritas de todos los tiempos. Estoy hablando de Grim Fandango, aquella legendaria aventura de 1998. Supuso prácticamente el final de la era dorada de LucasArts, y fue el primer juego en utilizar el motor gráfico Grim E, que dio relevo al mítico motor SCAM. En su época fue un juego que no vendió demasiado, lo que era síntoma del declive de este género a finales de los 90 y principios del 2000. Sin embargo, ha permanecido como un juego de culto. No en vano está en el top 5 de las mejores aventuras gráficas de la historia, al menos para mí. Su humor es único, su banda sonora espectacular, los gráficos impresionantes para la época, el diseño artístico inconfundible, inspirado en el folclore mexicano, pero sobre todo el carisma de los personajes hace de este Grim Fandango un juego obligatorio. Nosotros vamos a disfrutar de la excelente versión remastered de 2015. Aquí tengo la versión física de PlayStation 4, no sé si se ve, pero por comodidad vamos a jugar a la versión de Steam. Vamos a ver qué aventura le espera al bueno de Manny Calavera. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Perdone la espera, señor Flores. Estoy listo para llevarle ahora. ¿Llevarme? ¿Llevarme a dónde? Ahora. No hay que ponerse nervioso. ¿Nervioso? No, es solo que tu aspecto es un poco intimidatorio. ¿Intimidar? ¿Yo? Pero si soy su amigo. Me llamo Manny Calavera. Soy su agente de viajes. No necesito un agente de viajes. Quiero ir a casa. No puedes ir a casa, Celso. Estás muerto. Pero no estás solo. Aquí todos están tan muertos como tú. Por eso la llamamos la Tierra de los Muertos. ¿Estás listo para tu gran viaje? ¡No! ¿Qué viaje? El viaje de 4 años del alma. Es bastante largo. No puedo mentirte, Celso. Podría ser muy, muy peligroso. A no ser que tomaras ese dinero con el que fuiste enterrado y nos compraras un paquete de viajes mejor. ¿No preferirías cruzar la Tierra de los Muertos en tu propio deportivo? ¿Probar un crucero transoceánico de lujo? O si has llevado una vida muy buena, hasta podrías ser elegido para un billete en el mismo número 9. ¿El número 9? El tren expreso de máxima calidad, directo al 9º infierno, la tierra del reposo eterno. En 4 minutos en lugar de en 4 años. Pero muy poca gente puede optar a él. Echemos un vistazo a tus informes. Bien. Las malas noticias son que el tren parece estar fuera de tu alcance. Pero aún me quedan un par de ases escondidos en la manga. Ah, sí. Ese es el billete de la línea Excelsior. Sí, es una belleza. Y esa brújula que lleva en el mango te será de gran ayuda. Ah, vas a tener un viaje estupendo. Ojalá pudiera ir yo. ¿Y por qué no podrías llevarme? No puedo irme de aquí hasta que haya zajado mi pequeña deuda con las autoridades. Servicios a la comunidad, ¿eh? Bueno, supongo que los hay que están peor que yo. Me iré de aquí en cuanto pueda. No, gracias a los callejones sin salida y a la gente sin recursos como tú. Oye, Manny, el jefe me pidió que te dijera que no te fueras pronto esta noche. Quiere hablar contigo de algo cuando vuelva de su viaje. Dile que no se preocupe. No pienso ir a ninguna parte. Sobre todo con clientes como ese. ¿Dónde encuentran a esos tipos? No están cualificados para nada bueno, así que no puedo venderles nada. No me luce el tiempo y estoy harto. Harto de vender bastones a unos burros sin pasta. Necesito mejores clientes. Necesito un santo de verdad. Necesito un muerto santo y rico. ¿Qué es esto? Hola de nuevo.
Habéis visto la intro espectacular cinematográfica de este juego. No he querido interrumpir porque me parece una introducción magistral. Y bueno, pues como habéis visto, Manny Calavera, que es nuestro protagonista, que es un cachondo, en realidad es como una especie de agente de viajes del otro mundo, del inframundo, en el que, bueno, la gente que va falleciendo, él les intenta, bueno, él y todos los que trabajan en esta empresa intentan vender billetes al, bueno, pues al paraíso o al infierno, depende de cómo se hayan portado, ¿no? Pero ellos siempre intentan hacer la mejor venta posible, ¿no? Entonces al final es una competición en esta empresa para ver quién hace más ventas, son comerciales al fin y al cabo. Bueno, pues Manny Calavera es un comercial que no está en su mejor momento, digamos que tiene algún competidor que le está quitando todas las ventas, ¿no? Y nada, el manejo de este juego es muy sencillo. En la versión remaster la verdad es que ha hecho un trabajo espectacular, porque sí que es cierto que el juego original tenía control de movimiento tanque, es decir, había que girar el personaje, orientarlo a la dirección que quisieras y ya avanzar, y así con cada movimiento. Si habéis jugado a Resident Evil, al primero o al segundo, pues es ese tipo de control, ¿no? Que ya ha envejecido un poquito mal. Pues esta versión remaster de 2015... aparte de mejorar todo el aspecto gráfico, la música, sino que también lo que ha hecho es mejorar el control. Entonces tenemos un control en el que con las teclas del teclado yo me puedo mover libremente, como estáis viendo, o simplemente con el ratón haciendo clic también me muevo, ¿no? Como si fuese un point and click de toda la vida, aunque sea un juego en 3 dimensiones. Bueno, pues aquí tenemos a Manny. Vamos a ver. Aquí tenemos describir. Esto sería bueno, coger o agarrar el objeto. Esto me imagino que será interactuar. Claro, yo jugué al original hace ya mucho y la interfaz, esta rueda de opciones tan típica de los últimos juegos de Lucas, no me acuerdo muy bien, pero bueno, en cualquier caso esto va a ser de escribir seguramente. Un mensaje. Eso es. Es una orden de trabajo especial. A todos los agentes de Don Copal, jefe de la oficina. ¡Cabezas duras! ¡Dad las gracias por vuestra buena estrella e id a los vehículos! Tenemos un envenenamiento masivo entre manos. Hay demasiados muertos, así que primero en entrar, primero en salir. ¡Rápido, un poco de acción! Lo que tú digas, jefe. Vale, como nos ha dicho, bueno, Don Copal es el jefe de la empresa, que tiene muy mala leche. Entonces ha habido un envenenamiento masivo, ha muerto mucha gente, entonces necesitan a todos los agentes de esta empresa para poder hacerse cargo de esas almas o de esos muertos una vez que han pasado al otro lado, ¿no? El doblaje, como veis, es buenísimo. O sea, es uno de los mejores doblajes que he visto en una aventura gráfica. Es profesional, tiene carisma, tiene carácter, ¿no? Cada voz está muy bien trabajada. La versión original sí que es cierto, o sea, con el doblaje en castellano, en localización aquí en España, se ha perdido un poco el hecho de que en realidad Manny es mexicano. O sea, si jugáis al juego original en inglés, obviamente todos los personajes hablan en inglés, pero Manny tiene acento mexicano, ¿no? Entonces eso se ha perdido un poco en el doblaje, aún así el doblaje es muy bueno, o sea, la calidad del doblaje es espectacular. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. No me lo puedo llevar. Esto es el ordenador, ¿no? El ordenador me da acceso instantáneo a nuestra base de datos de muertos. Entonces, vamos a mirar aquí en el armario que... Mejor no lo recojo. ¿No? A ver, no lo puedes... Nada, aparte de mi capa. La voy a dejar que se airee un poco más. Vale, todavía no la quiere coger. Vamos a ir a esta parte. A ver si hay algo con lo que se puede interactuar. Aquí parece. Vamos a describir. Mi jefe se pasa el día dándome libros de motivación. Ellos compraron la granja, ahora véndeles las vacas, cosas así. Vamos a salir. Veis que tiene cambio de cámara, ¿no? Como los típicos juegos de la época con el control tanque. Igual le pasaba a Resident Evil. Son planos fijos de cámara. Vamos a salir del despacho. Vale. Sí que tengo que guardar partida. Bueno, luego guardo. Vamos a continuar hasta el final del despacho, donde está la secretaria. Ya que nos han dejado el mensaje, tenemos que darnos prisa para hacernos cargo de ese envenenamiento masivo. Vamos a ver qué nos informa aquí la compañera. A ver.
¿No puedo hablar con...? Ah, sí, aquí. Buenos días. ¿Por qué no estás en el envenenamiento? ¿Qué envenenamiento? Sí, el envenenamiento por gazpacho en el que todos participan menos tú. ¿Por qué me molesto en enviar memorándum si nadie los lee? El envenenamiento por gazpacho, que además ahora en verano entra fresquito, entra muy bien, ¿no? ¿Y dónde era ese envenenamiento? Solo tendrás que llorarle a tu conductor, él lo entenderá. ¿Algún mensaje para mí? Aparte del envenenamiento, Sí. solo tengo un mensaje más para ti, Manny. No soy tu secretaria. Yo no me ocupo de tus mensajes. Así que, a ver si te entra en el coco y dejas de desviar tu teléfono al mío. Muy bien, pero a mí me parecieron 4 mensajes. Tan ocupada como siempre, ya veo. Tendría más trabajo si tú tuvieras más clientes. Au. No me acuerdo. ¿Debería estar en algún sitio? Manny, ¿tengo que volver a explicarte tu trabajo? Venga, explícamelo otra vez. No, pero quisiera oír tu descripción para divertirme. Pues el Manuel Calavera que conozco recoge gente en la tierra de los vivos. Gente muerta. Preferiblemente. Y los trae aquí e intenta venderles el mejor paquete de viajes que se merezcan. Si vende suficientes paquetes premium, nuestro héroe podrá irse de la tierra de los muertos. Hasta entonces, él y yo estamos atrapados aquí, teniendo la misma conversación. Una y otra vez durante toda la eternidad. Vale. ¿Y si nos vamos de la ciudad esta noche? Tú y yo, nena. Gracias por la oferta, pero nunca saldríamos vivos de esta ciudad. Pero De una pieza, quiero decir. si lo intentara de verdad, conseguiría salir. Oh, Manny, mírate. Eres un alma atrapada y ni siquiera lo sabes. ¿Por qué algunos tienen derecho a mejores viajes? Porque llevaron mejores vidas. Bah, ¿cómo defines una buena vida? Mejor que la tuya y la mía. Ya está bien de hablar de mí. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo cuidar niños? Excepto que no puedo ver la televisión. ¿Qué hiciste en vida para quedarte atrapada aquí? ¿Y a ti qué te importa lo que hiciera yo en vida? Ya conoces las reglas. Aunque en mi corazón, siendo mi secretaria... Manny, ¿de qué estás hablando? Yo no he sido nunca tu secretaria, ni siquiera cuando estabas arriba. Yo tengo un jefe, el mismo que tú, Don Copal. Venga, sé que trabajas para otro además de Dom. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sé que a veces recoges memorándums para Harley. Manny, lárgate, ¿vale? ¿Dónde están todos? Manny, ¿has olvidado qué día es hoy? No me digas, ¿he vuelto a venir en sábado? Es el día de los difuntos. Todos han vuelto a la tierra de los vivos a visitar a sus familiares como deberíamos hacer nosotros. ¿Por qué no estás visitando hoy a tu familia? Ay, pero el jefe está aquí, yo tengo que estar aquí. ¿Y tú, Cal? No hay nadie allí a quien quiera ver. ¿Y no quieres que Domino esté aquí solo llevándose las mejores pistas? ¿Domino está aquí? Ahora está en el envenenamiento robándote la comisión. Entonces, ¿vas a ir a la fiesta de Navidad? ¿Después del espectáculo que diste el año pasado? No me la perdería por nada del mundo. ¿Algún cotilleo interesante? Bueno, dicen que a Domino le subieron el sueldo. Hazme el favor, dame alguna buena noticia, ¿vale? Todavía te quiero. Tú eres todo lo que necesito, belleza. Menudo ligón está hecho aquí el Manny, ¿eh? Pasa, nena. Solo una pregunta más sobre mi trabajo. Manny, tú sabes lo que tienes que hacer. Deja de hacer el tonto para coquetear conmigo. Manny, si no te importa, tengo un montón de cosas que archivar. Vale, ahí te quedas. ¡Hala, qué borde! Bueno, pues esta conversación que está muy bien, veis un poco el carácter, el carisma de los personajes y el humor que tiene este juego, que a mí me encanta, ¿no? Aparte veis la estética, ¿no? Todo basado en el folclore mexicano por una parte y luego también en el Art Deco, en las artes decorativas que se pusieron de moda en los años 20, ¿no? O sea, artísticamente este juego tiene un carisma impresionante. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. ¿Puedo coger tu perforadora? ¡Ja! Yo sí que te voy a perforar a ti. Venga, hombre. ¿Te importa si uso tu perforadora? Haz lo que quieras. Gracias. ¿Descargas adrenalina? Vale, esto se tiene que usar más adelante. Es que no sé si lo tengo aquí. Este es el inventario. El inventario sé que es un poco pesado porque tienes que ir recorriendo objeto por objeto. Pero bueno, no lo tenemos. Esto luego tenemos que usar un objeto en esta perforadora. Pero bueno, en cualquier caso, vámonos, que lo más urgente es llegar a ese envenenamiento, que si no
Domino, que es el que ha nombrado, es nuestro rival, digámoslo así. Lo que pasa es que creo que no era por acá. No, esperaos. Me parece que no era este ascensor. Creo que era este. Son dos ascensores. Eso es. Vale, uno lleva a la salida del edificio y el otro lleva al garaje, que es donde estoy. Porque me tienen que llevar. Mi chofer me tiene que llevar al envenenamiento. Y bueno, ahí va Manny. Tengo que llegar a esta esquina. Vamos a ver si llega, que el pobre va lento. A ver. Ah, mira, se puede correr. Eso es. Si pulso la tecla Shift, va corriendo. Así que ahorramos tiempo. Vale, y tenemos que conseguir que nos lleven. Que nuestro chofer nos lleve. Que alguien me atienda. Oye, ¿quién? Lo siento, señor. No esperaba. Los agentes de ventas no suelen venir a esta parte del garaje. ¿Tú un conductor? ¿Yo? ¡Ja! No. No. Yo no los conduzco, solo los reparo. Me llamo Calavera, Manny Calavera. Me llamo Glottis. No tengo muchas visitas. Oye, tengo un mensaje para el señor Calavera. Tu conductor dijo que el señor Harley dijo que podía tomarse libre el resto del día. ¿Domino envió a mi conductor a casa? Sí, todo un detalle, ¿verdad? Nos la ha jugado Domino. O sea, nuestro chofer le ha dicho que se vaya a casa. Entonces nos quedamos sin posibilidad de ir al envenenamiento porque necesitamos un chofer. Este Glottis es una especie de demonio, de ser, bueno, mitológico que hay en esta especie de purgatorio donde vive toda esta población. Y es mi personaje favorito del juego. Al principio, a veces es un poco irritable, pero se le quiere un montón. Se le acaba cogiendo un montón de cariño, ¿no? Y sobre todo la voz esta que tiene tan exultante de ¡Hey, Manny! Es súper gracioso, a mí me encanta. Parece que necesito un conductor nuevo. ¡Oh! Yo estaría de acuerdo. Sí que estaría. Él está obsesionado con los coches. Le encanta la mecánica y los coches. ¿Quieres ser el sustituto de mi conductor? ¿Yo? Pues no, lo siento. No puedo. Las reglas. Venga, Glottis, necesito que seas mi conductor. No, no puedo. Soy demasiado grande. Tú no eres muy grande. Los coches son demasiado pequeños. Sí, esos malditos coches compactos. Oye, he tenido una idea. Esa es la respuesta que hay que elegir. Coche solo un poquito. Ya sabes, un trabajo rápido de soplete para sacar un poquito de aquí y allá. Pero no estoy autorizado a modificar los coches sin una orden de trabajo de arriba. Podría perder mi trabajo. ¿Una orden de trabajo? Sí. No puedo utilizar el soplete con nada que sea más grande que un cigarrillo sin una de estas firmada por el mismísimo jefe. Oye, esa es mi especialidad, hacer que la gente firme. Vuelvo en un segundo. Sí, demasiado pequeños. Yo no soy demasiado grande. Todo lo de aquí es demasiado pequeño. Bueno, la banda sonora es brutal, es brutal. Vale, pues esa respuesta es la que había que elegir, la de que los coches son demasiado pequeños, que él no es el que es demasiado grande, ¿no? Para darle ánimo, entonces ahora sí que se presta a ser nuestro conductor. He de conseguir que me firmen esta orden. Mira, estos son como objetivos que se van activando. En el juego original creo que esto no estaba, esto facilita un poco el trabajo. Vale. Pues entonces, necesitamos que nos firmen la orden de trabajo, que nos la firme nuestro jefe, Don Copal. Porque si no, Glottis no tiene la autorización para ser nuestro chofer. Vamos a ver... Por aquí. Está cerrado. No, espera. Por acá. Eso es. Y nos tenemos que volver otra vez a la planta superior. Vale, entonces, lo dicho, tenemos que conseguir que nos firme. Lo que pasa es que Don Copal, que es aquí su despacho, si no me equivoco, No quiere que le molesten hoy. no quiere que le molesten. Entonces hay que ingeniárselas para ver, bueno, pues cómo nos puede firmar ese permiso. Vamos a hablar otra vez aquí con la secretaria. Eva, de verdad, necesito que Eva. el jefe me firme esto. Voy a intentarlo.
señor Copal. Manny Calavera está fuera y quiere verle. No te he dicho que no quería interrupciones. Lo siento, Cal. Quizás mañana. Sería demasiado tarde. Claro, como si fueras a ir a algún sitio. Vale, entonces Don Copal dice que no. ¿Qué hay que hacer? Pues ahora sí, salimos del edificio porque hay que hacer una serie de cosas. No muy complicado, pero bueno, hay que venirse para acá. Mira, fijaos, la composición de cámara, el diseño artístico, Art Deco, como he dicho antes, es brutal. Tiene una personalidad este juego única. Bueno, entonces nos tenemos que venir aquí hacia la derecha. Hacia aquí. Vale, y como es el Día de los Muertos, que nos ha dicho Eva, aquí hay unas cabalgatas, hay unas ofrendas, hay una feria. Entonces vamos a aprovechar ya que estamos aquí. Y aquí vamos a coger pan de muertos. Que sabéis que es un típico... El festival creo que tengo derecho a un poco de pan de muertos. Eso es. Es un típico panecillo que se come el Día de Muertos en México. Es un pan dulce. No tiene esta forma, que han puesto una barra de pan al uso. Son los panecillos más pequeños, son panes dulces. Bueno, por cierto, yo sé que nos veis gente de México, bastante gente de México, entonces dejad en comentarios, yo qué sé, o sea, qué os parece este juego, si lo conocéis, si no... El tema del folclore mexicano, si está bien plasmado, bien representado en este juego. No sé. Dejadlo en los comentarios, que sí que me interesa mucho vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar con este tipo. Creo que esté bien utilizar así este pan. Ah, no, espera. Tengo que guardar el pan. Es que cuando cojo un objeto, eso es. Se lo queda a Manny en la mano, entonces hay que guardárselo. Ahora sí. ¿Qué pasa, payaso? Déjame, colega. Estoy practicando. ¿Qué pasa, payaso? ¿Practicando qué? A retorcerte el pescuezo. ¿Qué te parece? Esto no se lleva muy bien. Retúrceme uno de esos, ¿vale, amigo? Ya. Retuerce esto, ¿de acuerdo? No sé si lo habéis visto un poco el gesto. Vaya feria, ¿eh? Sí. Muy concurrida. Mi síndrome del puente carpiano me está dando el día. Pero si no tienes tendones. Tú tampoco tienes lengua y eso no te hace callar, ¿verdad? Vale, a ver qué más. ¿Puedo pasar por tu tienda? Quiero ver el desfile. Pasar por encima de la tienda de alguien, ¿no? ¿Parezco una puerta giratoria? ¡Bam! ¡Has reventado otro! ¡Patoso de dedos huesudos! Eso es para asustarle y que saque otro globo. Vale. ¿Podrías enseñar a hacer eso? Como eres principiante, ¿por qué no practicas el primer paso? ¿Cuál es? ¡Sopla! Seguro que no puedes hacer un gato. Demuestra lo que sabes, colega. Puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer pájaros, anfibios, poetas famosos. Venga, escoge. Mira, aquí hay varias opciones y nos va a dar globos con la forma que le digamos. Aquí es realmente importante que usemos sobre todo la del gusano muerto, ya lo veréis más adelante el porqué, y le vamos a pedir 2 gusanos muertos, ¿vale? Luego aquí tenemos, esto es muy gracioso, Gloria Fuertes. Esto es una traducción libre que han hecho en español, porque si le pedimos Gloria Fuertes lo vais a ver. Intentas complicarme la vida, ¿eh? Bueno, si no conocéis, Gloria Fuertes era una poetisa española, sobre todo de poesía infantil. Pero realmente el globo que nos ha dado tiene más... Si no recuerdo mal, en la versión original, en lugar de ser... Esto es esta aquí. Esta especie de cara con una pipa. Creo que en el juego original... bueno, en inglés es Hemingway. Creo que se supone que nos hacen la cabeza de Hemingway. Aquí lo han traducido como Gloria Fuertes para localizarlo al español. Pero bueno. Vale, esto tenemos un globo, pero necesitamos, como decía antes... Mi niño quiere otro globo con forma de animal. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? Al menos 2 gusanos muertos. ¡Caramba, qué fácil! ¡Sin límites! Vale, ya tenemos uno y le tenemos que pedir otro. Luego, insisto, ya veremos para qué sirven. Con forma de animal. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? Ahí está. ¿Los gusanos muertos ahí detrás? ¡Claro! Vale. A ver, tenemos que guardarnos el objeto. Y... esto creo que ya no es necesario, pero le voy a pedir otro más. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué?
Vamos a pedirle, por ejemplo, un gato. Un gato. No hay problema. ¡Tachán! Vale, con esto estaría. Dejadme comprobar, porque no me acuerdo si había que coger 2 panes. Solo voy a tomar un poco más de Sí. pan para honrar a los muertos. Eso es, había que agarrar un par de panes, no solo uno. Vale, pues aquí en principio, si no me equivoco, no hay que hacer nada más en estos puestos. Necesitamos los 2 gusanos, es decir, básicamente son 2 globos sin hinchar. O sea, esa es la gracia. Y los 2 panes de muertos. Entonces nos tenemos que meter por este callejón. Y este callejón, bueno, aquí hay un grabado con una especie de cámara. Aquí hay una trampilla, pero eso es para más adelante. En principio nos tenemos que ir hasta el fondo. Y aquí veis que hay, bueno, con una especie de cuerda hecha con pañuelos. Y tenemos que escalar. ¡Qué vértigo! Entonces estamos en la cornisa del edificio, que es altísimo. O sea, esto me da un vértigo. Yo que tengo vértigo, no, esto no lo puedo mirar mucho. Vale, ¿veis aquí una escalerilla que sube a la azotea, pero que la cornisa está aquí rota? Esto más adelante veremos cómo podemos llegar. Pero en principio, lo importante es eso. Que a través de la ventana nos podemos colar en el despacho de Don Copal. Y descubrimos que Don Copal no está. O sea, veis que el despacho está vacío. Pero podemos usar el ordenador. Don preparó su ordenador para que conteste automáticamente a su intercomunicador. Eso es, entonces tiene por defecto la respuesta. No te he dicho que no quería interrupciones, que es lo que nos ha contestado cuando Eva ha intentado hablar con él desde su puesto, ¿no? En realidad lo que tenemos que cambiar la respuesta automática. Hay varias opciones, vamos a ir más abajo. Este es: Eva, por Dios, fírmalo tú, ¿vale? Estoy ocupado. Solo voy a cambiar su respuesta automática. Eva, por Dios, fírmalo tú, ¿vale? Estoy ocupado. Eso es. Y ya con eso cambiado, cuando vuelva a pedírselo a Eva, me lo va a firmar ella. Vamos a inspeccionar un poco el despacho. A ver si hay algo útil. De todas maneras, veis que Manny, cuando hay algo con lo que puede interactuar, gira la cabeza. Eso es importante, ¿vale? Veis que va mirando él solo. Vamos a inspeccionar esto. Este sitio es un desastre. A ver si hay algo más. A todos los empleados del Departamento de la Muerte, Oficina de Adquisiciones. Los que hayan conseguido sus cuotas de ventas pueden tomarse el Día de los Difuntos libre, siempre y cuando recuperen el tiempo perdido el fin de semana que viene. Vale. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí no parece que se pueda interactuar. Vamos a ver aquí. Este sitio es un desastre. Nada, lo mismo. Pensar en el sistema de archivos de Tom me da escalofríos. Vale, no parece que nos deje salir del despacho. Bueno, sería un poco sospechoso si Eva nos ve salir, ¿no? Del despacho del jefe. Pero aquí creo que no había nada. No parece, ¿no? A ver. No, este es el ordenador. No, creo que no hay nada más aquí. Entonces nos vamos afuera. Creo que podemos recorrer, eso es, esta parte de la cornisa. Parece que el jefe se ha ido a pescar. Nada, vamos a ver la otra ventana. Parece que el jefe se ha ido a pescar. Y vamos a ver esta otra. Ajá. No hay nadie en la oficina de Domino. Mejor no lo recojo. Domino cierra su ventana. Tiene miedo de las palomas. Entonces no nos podemos colar todavía en el despacho de Domino, que como digo, Domino es nuestro competidor. Digamos, es el comercial o el agente. Es el agente que se lleva todas las mejores ventas. Y es el que nos la ha jugado. Vale, pues ya tenemos esto configurado, el ordenador de Don Copal, para volver con Eva. Vamos a correr para ir un poquito más rápido. Y en teoría, si todo va bien, Eva nos tiene que firmar el permiso. Vamos por acá.
está. Vamos a hablar con Eva. ¿Qué es ese horrible chirrido que haces? Zapatos nuevos. Es el sonido de los globos que llevo. Eva, de verdad, necesito que el jefe me firme esto. Voy a intentarlo. Señor Copal, el señor Calavera tiene algo aquí que según él necesita su firma. ¡Caramba, Eva! ¡Fírmalo tú misma, ¿vale? ¡Estoy ocupado! Tendrás que perdonarle, Manny. Debe tener entre manos un crucigrama muy difícil de resolver. Eva, estoy impresionado. No tenía ni idea de que tuvieras tanto poder. Bueno, todos tenemos secretos. Qué buenas son las cinemáticas y las transiciones. Oye, no me queda nada mal, ¿eh? Sí, ya sabes, de negro pareces más delgado. ¡Estoy conduciendo! ¡Sí! ¡Estoy conduciendo! Por favor, podía haberme dado más prisa. Me voy a perder el envenenamiento, híjole. Ese es Domino, que ya está de vuelta. Los vivos todavía me dan escalofríos. Cómo mola, cómo representan el mundo de los vivos desde la perspectiva de los muertos. Es como un collage, ¿no? Es medio cubista. Tiene su gracia. Vale. Vamos a intentar abrir esto. Es una especie de crisálida. No puedo usar tan solo mis manos. Soy un profesional. Vale, entonces necesitamos la guadaña de... Cómo mola. Bonito albornoz. Bonito albornoz. Pero nosotros ofrecemos paquetes de viajes con mejoras, por si le interesa. ¡Corta el rollo! Quiero algo barato donde descansar y nada más. Ay, ay, ay. Ya sabes, Manny, que podría hacer que este coche fuera un poco más rápido si quisieras. Sí, lo que sea. Oh, sí, colocar delante la carga turbo, poner en una caja el extremo posterior, sopladores duales saliendo de la capota. Aquí tendrá un buen descanso, señor Martínez, y por seguridad rellenaré los huecos con la espuma que hacen estos dos productos químicos. Así. Pensándolo mejor, quiero mejorar mi paquete. Lo siento, Bruno, pero no está cualificado para otra cosa. Pero, de regalo, tiene esta jarra. No. Uy, espera, ¿no habría algo donde pueda mover mis piernas? Bruno, ya me gustaría, amigo. Pero mi jefe es implacable. Tengo que serlo cuando trabajan para mí segadores tan estúpidos como este chaval. Manny, ¿no podrías encontrar una vela en un club náutico? Aquí mismo tengo una. Estoy hablando de ventas premium, Calavera. Como las que Domino hace. ¿Y cómo realizar ventas premium con la escoria de clientes que me mandas? ¿Culpas ahora a los clientes? Ya estoy harto, Manny. Si no has vendido un premium antes de que llegue el siguiente informe, te despido a la calle, en paro. Es imposible trabajar contigo. Solo eres un elegante traje, una gran sonrisa y cantidad de tiempo perdido. ¿Y tú a quién llamas escoria? Porque debo Estoy harto de esperar una pista como si fuera a entrar volando por aquí atado a un ladrillo. Ha llegado el momento de tomar uno.
Vale, pues ya estamos de vuelta. Como veis, a Manny le tocan siempre las peores ventas. O sea, no se lleva comisión ni queriendo. Vamos a ver qué objetos tenemos. Este es el gato, el pan, la guadaña, otro pan, Gloria Fuertes, gusano muerto, otro gusano muerto y ya está. Vale, perfecto. Pues tenemos que volver al despacho un momentito. Vamos a ir corriendo. Mira, el despacho de Domino, de nuestro rival, ya está abierto. Aquí la conversación con él es tensa. Vamos a verlo. Bueno, por lo menos ya no le das a la botella. Hola, Cali, ¿cómo estás? Tiene como... Bueno, tienen una relación bastante tensa, ¿no? Y bien, ¿qué tal el envenenamiento? Bueno, la hermana Calabaza tiene una pasión secreta por... los trenes. ¿Tienes una monja? Dios te salve, María. ¿Y le has vendido un billete para el tren número 9? Chuchu, amiguito. Vale, pues entonces Domino tiene... Sí, ¿cómo te ha ido? Tiene apalabrado una venta con una monja que acaba de fallecer. Entonces, claro, se supone que la monja pues va a ser pura, no ha cometido pecados. Entonces tiene derecho probablemente al mejor pack de ventas, que es el tren número 9, que es el... vamos, es... por lo que más comisión se llevan estos agentes. Entonces aquí hay algo sospechoso, porque siempre las mejores ventas se las lleva él y Manny no sabe por qué. Yo también tengo una monja. Bruno es un nombre extraño para una monja, ¿no crees? Ya sabes lo crueles que pueden llegar a ser las monjas con los motes. Le han puesto acento argentino a Domino. Quiero hacerte una pregunta. Adelante, pibe. ¿Es duro besar tanto a un jefe sin labios? Oye, tengo todo el labio que necesito. Lo aprendí de ti. ¿Puedo llevarme a uno de tus clientes? Claro, Cal. En cuanto tenga uno que puedas manejar. Yo puedo manejar cualquier cosa que tú tengas, especialmente si es tu mejor golpe de derecha. Estos un día van a acabar a leches. ¿Por qué conseguiste tú a los mejores clientes? Preguntás a la persona equivocada. Deberías echar un vistazo al hombre del espejo. No, gracias. No me gusta tanto como a ti. ¿Qué hiciste para conseguir este trabajo? ¿Querés decir que cuál es el secreto de mi éxito? No, quiero decir cómo la fastidiaste y te metieron aquí. ¿Qué pecado cometiste y cuánto tiempo tienes que trabajar aquí para redimirlo? Yo también te puedo hacer la misma pregunta. Pero yo no sé la respuesta. Todavía no sé lo que he hecho. Qué cómodo. Entonces yo tampoco. Quiero contarte una cosa. Bien, venga, suéltalo todo. No hay razón para que me tengas miedo. A ver, Yo creo esto. que tú estás tramando algo. Sí, voy detrás de 4 ventas premium esta semana. Deberíamos formar un equipo, ser socios. Me encantaría, pero me siento intimidado. Nunca podría ser socio de alguien mucho más hombre que yo. Anda, venga. He visto a tu mujer. ¿Sabes? Esta solía ser mi oficina. Ya lo sé. Encontré tu nombre en unos tebeos del escritorio. Quiero recuperar mi oficina. Vas a tener años para disfrutarla cuando a mí me asciendan y tú te quedes. Quiero darte un puñetazo en la boca. Ah, no, otra vez la fiesta de Navidad, no. ¿Qué pasó en la fiesta de Navidad? Borraste todo de tu memoria, ¿eh? Pibe, deberías pasarte a la limonada. Pues como parece que te falta el aliento, me voy a soplar. Siempre es un placer, Cal. Vale, pues para que veáis un poco, el guión es buenísimo, o sea, las conversaciones son espectaculares. Vamos a ver si hay algo que podamos coger por aquí. La capa no sé si la va a querer coger ahora. Ahí no hay nada, aparte de mi capa. La voy a dejar que se aire un poco más. Vale, vamos a ver un momento aquí. El ordenador no sé si lo va a querer usar. Debería cerrar el informe de Bruno antes de que se me queme la pantalla. Vale, ¿qué más hay por aquí? Esto es el sistema de mensajería. Lleno de nada, como siempre. El sistema de mensajería hidráulico es estos tubos, ¿no? Donde se mandan los mensajes en cilindros. Es que me suena, me está faltando... Esto era... Que aquí tenía que haber una baraja de Me naipes. llevaré estas cartas. Voy a tener un largo día de solitarios. Vale. Entonces creo que tenemos todo de momento lo que necesitamos del despacho.
Necesitábamos los naipes. Ahora vais a ver para qué. Entonces me voy otra vez aquí al puesto de Eva y vamos a intentar usar los naipes. A ver dónde están. Aquí. Esta baraja está un poco desgastada. La verdad es que yo también. Y tengo menos palos. Y lo vamos a usar, eso es, con la perforadora. Manny, ¿qué estás haciendo? Marcando las cartas, cariño. Vale, entonces ya tengo una marca, o sea, perdón, una carta que tiene, o un naipe que tiene 3 agujeros, o tiene una serie de agujeros. Y ahora lo que tenemos que hacer es bajar otra vez a la entrada del edificio. Eso es. Tú y tus jodidos trajes elegantes y siempre mirando por encima, metiendo tus botellas de cerveza vacías en los tubos de mensajes. ¡Qué jodidamente original!, ¿no? ¡Los de arriba! ¿No veis que el intercambiador de tubos es una delicada pieza mecánica? ¿Eh? ¿Te crees mejor que yo? No. Bien. Este es el técnico de mantenimiento que veis, es un demonio cíclope, tiene muy mala leche. Y nada, está arreglando los tubos neumáticos por donde se mandan los mensajes porque alguien, no sabemos quién, si ha sido Manny o no, ha metido una botella de cerveza. Bueno, si habéis visto la cinemática de antes, veis que este sistema es para... Bueno, lo que tiene es que inyecta una serie, o sea, 2 productos que al unirse forman una espuma, en este caso para proteger el interior de los ataúdes cuando hay un muerto, ¿no? Pero esta espuma solo se genera cuando esas 2 sustancias se mezclan, si no, no se puede. Entonces, lo que tengo que hacer es usar... A lo mejor se os ha ocurrido ya, pero bueno, eso es. Los gusanos muertos, uno en cada uno, porque los vamos a rellenar. ¿Veis? Ese con la sustancia del inyector rojo. Y ahora vamos a... Perdón. No, Manny, no juegues con las cosas, Manny. Vamos a coger el otro. Este no, que ya está lleno. Este. Y lo vamos a usar con el azul. Vale, entonces yo ya tengo 2 globos llenos de las 2 sustancias que cuando se unen forman esa espuma. Vamos a venir aquí, al lado derecho, a esta puerta abierta, que es donde está el sistema hidráulico, donde está la parte central, ¿no? Aquí hay una puerta, pero no la voy a poder abrir. Eso es. La rueda no girará y la puerta no se abrirá. Vale, y aquí hay un extintor, que ahora mismo no lo necesito, pero lo voy a coger. Y me lo guardo. Vale, pues lo que tenemos que hacer es de alguna manera interceptar el sistema de mensajería para ver, bueno, para quitarle, mejor dicho, la venta a Domino, es decir, para adelantarnos, ya que nos lo ha hecho él con el envenenamiento, pues nosotros vamos a hacerle lo mismo con el tema de la monja. Pero como todo esto se gestiona por mensajería, lo que necesito es interceptar un mensaje dirigido a él. Entonces, vamos a volver a nuestro despacho porque tenemos acceso al sistema hidráulico y aquí no nos ve nadie. Y lo que vamos a hacer es introducir los globos con el relleno. 1. Cuidado ahí abajo. Eso es. ¿Vale? Entonces, el contenido de un globo ya está en el motor central. Y ahora necesitamos buscar el otro. Como digo, quizá lo que peor tiene este juego, aunque para mí sigue siendo una maravilla, es el sistema de inventario, que tienes que ir pasando por todos los inventarios hasta que encuentres el que quieres.
Eso no suena bien. Vale, entonces ya habéis visto, ahora volvemos, que nos hemos cargado todo el sistema de mensajería. Ya veis como el demonio cíclope se va a enfadar con nosotros. Vale, entonces vuelvo por acá. Volvió a estropearse. ¿Qué más noticias tienes? Entonces el servidor se ha estropeado, lo hemos estropeado nosotros y volvemos allá. Vamos para allá. Entonces está aquí el demonio arreglando, que está muy contento, como os podéis imaginar. Y aquí hay una cosa que se suele pasar. Esto es un detallito, porque si no hay que volver a repetirlo, volver a rellenar los globos, es un poco pesado. Entonces, veis que la puerta ahora está abierta, aunque esté él. Entonces, cuando lo arregles, se va a ir de aquí, pero necesitamos mantener la puerta abierta. Para eso, este pestillo, que casi no se ve, lo tenemos que girar. Eso es. Acabo de cerrar una puerta que estaba abierta. Extraño, pero simbólicamente atractivo. Vale, entonces cuando él intente cerrar la puerta no se va a cerrar del todo. Vamos a hablar con él. Hola, no recibo ningún mensaje. ¿Funciona el servidor? ¿Es esta su idea de una broma? ¿Les parece gracioso? Me encantaría atascar sus tubos con material de embalaje. Es que los diálogos son brutales. Así que me estás diciendo que el servidor no funciona, ¿verdad? Servidor no está fallando. Nunca falla. Solo está temporalmente fuera de servicio mientras lo compruebo. ¿Puedo meterme ahí solo un segundo? ¿Bromeas? Esta es zona de máxima seguridad. Nadie aparte de mí puede entrar. ¿Qué tienes tú de especial? Soy un espíritu elemental, convocado desde la tierra de los muertos. Ya, a ver si lo adivino. ¿Tuviste una visión? ¿Arreglar intercambiadores de tubos neumáticos? No. Fui creado para cuidar los ascensores, pero pusieron los detectores de movimiento y me dejaron sin trabajo. ¿Quién haría algo tan terrible? Son los gamberros de la estafeta. Creen que esta maravilla les va a quitar el trabajo. Y tienen razón. ¿Y cuánto tiempo va a estar fuera de servicio? Con este trabajo nunca se sabe. Probablemente horas. O hasta que no haya nadie que vea que te escapas. Lo primero que venga. ¿Sabes? Creo que ya está bastante limpio. Ah, está tan limpio como para funcionar. Estoy trasteando para asegurarme, ya sabes. Tengo que cubrirme. ¿Sí? Bueno, tiene que hacer como que trabaja, básicamente. Solo por curiosidad, ¿cómo has entrado aquí? Me he metido estrujándome por un tubo, como un duende. ¿Cómo crees que entré aquí? Por la puerta, igual que tú. Cotorra. He de lavar un montón de tubos. Yo también. Te dejaré ir. Ahí, rascándose el culo. Sí, señor. Otra vez no. ¡Ay! ¡Ay! ¿Intentáis que esto vuele por los aires? Es un extintor compuesto de magnesio. Pulveriza la espuma de embalaje y volaremos como una gigantesca traca. ¿Qué? ¿Por qué pondrían algo tan peligroso aquí? Imagino que no sabrían que esto estaba lleno de residuos peligrosos. ¿Ves? Pues ya tenemos esa información también, ¿no? Que no se puede mezclar esa sustancia, ese material de embalaje con el extintor. Bueno, nos vamos, o sea, vamos a salir un momento. Bastante bien para el gobierno. Y ahora se va, pero la puerta ha quedado mal cerrada. Si no lo hubiésemos hecho, si no hubiésemos girado el pestillo, habría que volver a repetir todo el proceso con los globos y es un poco pesado. Entonces, si lo hacéis ya desde el principio, pues mejor. Vale, entonces, lo que tengo que hacer, como ya tengo acceso, es interceptar un mensaje. ¿Ves que van pasando a toda velocidad? Está cerrado. Y lo que ha hecho el espíritu, el demonio este, es quitar una especie de tope o tarjeta para detener los cilindros con la información. Entonces, tengo aquí eso, el naipe perforado, que es lo que necesito, y insertarlo aquí.
Si no lo perforo, el propio aire no permite que introduzca la tarjeta o la carta. 1308, bla, bla, bla. Muerta por varicela, hora de la muerte, ya. Ajá, atributos positivos. Trabajó como voluntaria leyendo cuentos a niños monitores. Eso está bien, eso está muy bien. Creo que lo eres, Mercedes Colomar. Creo que eres mi chica. Glottis, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Ese era un coche de la compañía. ¡Sí! ¡Ahora está en mejor compañía! ¡Entra! Fijaos el coche, ¿eh? Es un genio, Glottis. Buenos días. ¿No eres la enfermera? ¿No? ¿No estás aquí para darme la medicación? No, pero estoy aquí para ayudarte. No pudieron salvarme. No, pero aún puedes salvarme tú a mí. Eso es mucha responsabilidad, señor Calavera. ¿Qué te hace pensar que he sido tan buena? Señorita Colomar. Merche, por favor. Merche, lo puedo ver en tu cara y en tu archivo, donde dice que tienes derecho a un billete de primera clase a... ningún sitio. ¿Qué? ¿He hecho algo malo? Según tu biografía, no. Es inmaculada, al menos lo que he leído. No creo que me guste lo que eso implica, señor Calavera. Vale, entonces esta es Mercedes Colomar, que se supone que era monja en la otra vida, en el mundo de los vivos, y hay algo que no cuadra, porque en teoría a esta mujer le debería corresponder un pack de viaje, un billete en el número 9, pero algo pasa. La única consecuencia es que estoy despedido. ¿Por algo que yo haya hecho? ¿Estás segura de ser Mercedes Colomar? Sí. ¿Quieres ver mi marca de nacimiento? Claro. ¿Dónde está? Está donde hayáis puesto mi piel, chicos. ¿Hay algo en tu pasado que no me hayas contado? Pues bastante, teniendo en cuenta que no te he contado nada. ¿Mataste mucho cuando vivías? Muy poco. ¿Nunca has matado a nadie? Tengo que confesar que nunca he matado a nadie. Como si fuese algo malo, ¿no? ¿Ni siquiera un poquitín? A lo mejor es que no lo intenté lo suficiente. ¿Eras ladrona de tiendas? Bueno, una vez me acusaron de serlo. ¿De verdad? Pero no fue culpa mía. Ese cachorro me siguió fuera de la tienda. Oh. ¿Cruel con los animales? No, me encantan los animales. Una vez, cuando trabajaba de voluntaria en un refugio de animales. Vale, déjalo ya. ¿Alguna vez has defraudado al fisco? No he pagado impuestos en mi vida. Ajá. Nunca he ganado suficiente dinero para pagar impuestos. Ya sabes, casi siempre he trabajado como voluntaria. Ya. ¿Has sido infiel a tu marido? Señor Calavera, no tengo ningún anillo en los dedos. Ni tampoco piel. Pues supongo que tendrás que fiarte de mí. ¿Basura? Oh, Manny, ¿no te puedes esforzar un poco más? Colabora conmigo. ¿Has hecho algo sucio? Pues, si te sirve de ayuda, podría hacer algo malo ahora mismo. Eso no valdría. Lo siento, me rindo. Manny, no digas eso. Perdona, pero tengo que desenredar todo este lío. Siento molestarle tanto, señor Calavera. No eres molestia, por favor. Llámame Manny. Vale, ya tenemos otra vez el control de Manny. Como veis, hay algo que no cuadra. Mercedes tiene un currículum intachable, es una persona, o en vida era una persona excelente, pero no se sabe por qué no le corresponde un billete número 9, que sería lo normal. Entonces Manny va a intentar un poco investigar acerca de ello porque algo sucio está pasando, ¿no? Voy a hablar con ella una última vez, a ver si me deja algo nuevo. Merche, sigo en el caso, pero todavía no he encontrado nada para ti. A lo mejor no soy la mujer que estabas esperando. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, que ya llevamos un buen rato. Yo creo que como primer capítulo está bien, es suficiente, bastante información que procesar. Y ya os podéis hacer una idea de, bueno, de el estilo de juego, de cómo se juega si no lo habéis probado nunca. Y sobre todo, como digo, no sé, el carácter, la personalidad que respira este juego, que es impresionante. Lo he dicho ya varias veces, pero me parece una maravilla. Y que, como digo, en su día, en la época, no vendió demasiado. Ya las aventuras gráficas estaban perdiendo
bastante su posición. La gente estaba empezando a jugar mucho a finales de los 90, principalmente a shooters en primera persona, entonces desplazó un poco este género que era el género dorado de los años 90, al menos al principio, primera mitad. Pero bueno, aún así es un juego excelente. Entonces yo os recomiendo un montón que lo probéis, que es maravilloso. Yo creo que os va a encantar. Os vais a reír, os vais a partir de risa, como me pasa a mí viendo estos diálogos. Y nada, pronto tendremos el capítulo siguiente, ¿vale? Entonces, por favor, apoyar esta serie para que pueda seguir haciendo capítulos, para que pueda seguir jugando a ello y vamos a ir desengranando la historia que envuelve a Manny y a Glottis, que es su fiel compañero. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, que ayuda bastante y así a YouTube le gusta mostrar estos vídeos a gente nueva, a público nuevo. Como he dicho al principio, si sois de México, dejadme en los comentarios si este juego os parece que plasma bien esa estética, toda esa mitología, o el folclore mexicano, que a mí me encanta, me parece original, colorido y único. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao.